Bueno, nosotros le vamos a hablar acerca del estado del clima. El grupo está conformado por mi compañera Mary Núñez y mi persona Ana Lucía Fallas. Objetivo. El objetivo de nuestra presentación es explicar la declaración de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, sobre el estado del clima en el año 2019, así como también los efectos que el cambio climático trae sobre el ser humano y el medio ambiente. Tabla de contenidos. Como primer punto a tratar en esta presentación será la declaración de la OMM Estado Mundial del Clima 2019. En el segundo punto se tratará acerca de los efectos del cambio climático en América Latina, la salud en riesgo creciente. En el cuarto punto, la seguridad alimentaria y el desplazamiento de las personas. Y por último, la vida de la diversidad marina amenazadas por el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos. El primer punto es la declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en el año 2019. Según un análisis consolidado de los principales conjuntos de datos internacionales realizado por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el año 2019 fue el segundo más cálido del que se tienen datos, solo superado por el 2016. Las temperaturas medias de los últimos periodos, quinquenal, que va del 2015 al 2019, y decenal, que es del 2010 al 2019, fueron los más elevados de las que se tiene constancia. Desde los años 80, cada nueva década ha sido más cálida que la anterior. La temperatura media mundial se ha incrementado en aproximadamente 1,1 grados Celsius desde la era preindustrial y el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles récord. La temperatura, el retroceso de los hielos, un nivel del mar sin precedentes, la acidificación de los océanos y el incremento de su contenido calorífico y los fenómenos meteorológicos extremos son factores que combinados han llevado a grandes consecuencias tanto para la salud y el bienestar de las personas, así como también para el medio ambiente. Efectos del cambio climático en América Latina el 2019. Los efectos son inundaciones. Constituyeron el desastre natural más frecuente según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los expertos advierten que cada vez se vuelven más usuales e intensos. Zonas como la parte medieval de Sudamérica vivieron fuertes lluvias en el verano del año pasado. En Uruguay y Argentina, por ejemplo, llegaron a causar grandes daños económicos. En este último país, las poblaciones del norte vivieron un verano lleno de precipitaciones extraordinarias, y el Servicio Meteorológico Nacional registró eventos significativos y bastante inusuales para la época. En ciudades como Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, centenares de vecinos tuvieron que ser evacuados ya que entre el 40 y el 50% de la localidad acabó inundada. En Uruguay, más de 5.000 personas también tuvieron que dejar sus casas por las fuertes lluvias. Otro efecto del cambio climático son las sequías y uno de los ejemplos más claros es Chile, donde el país arrastra la mega sequía tras una década de escasez de lluvias. Este país vive su peor crisis hídrica de los últimos 50 años, una situación que afecta a 7 de sus 16 regiones, donde varios sistemas de riego colapsaron y más de 30.000 animales perecieron. Además, hay zonas completas que dependen de que las autoridades les envíen un camión para suministrarles agua. Diversos estudios atribuyen entre el 12% y el 25% de la responsabilidad de este fenómeno al cambio climático causado por el ser humano. Además, se suma el mal manejo de los recursos hídricos, cuyo uso se prioriza para una agricultura que no es sostenible. Por otra parte, los glaciares juegan un papel importante en las sequías, ya que concentran agua en épocas de lluvia, la congelan y la reparten a lo largo del año a través de los ríos a medida que éste se va derritiendo. Por lo tanto, si el hielo retrocede, este ciclo se pierde o disminuye. Huracanes más intensos.
Efectos del calentamiento global como el crecimiento de la temperatura de los océanos y la subida de los niveles del mar llegaron a prever que los huracanes serán más fuertes y devastadores. Eso se pudo ver en el año 2019 con el huracán Dorian, que causó grandes destrozos materiales y humanos en las Bahamas. Por otra parte, en Puerto Rico es una de las áreas más afectadas donde todavía hay zonas que no se han recuperado del septiembre del 2017 con el paso del huracán María, que dejó más de 4.600 muertos. Por último, de los efectos del cambio climático en América Latina en el 2019, se tiene la subida del nivel del mar, que el principal motivo es que aumenta la temperatura de los océanos y cuando esto ocurre, el agua se expande. Esto es lo que produce que el nivel del mar suba. En Panamá, por ejemplo, ya hay zonas que están sufriendo las consecuencias. En Gardi Subdup, mejor conocido como la Isla Cangrejo, ubicada en el archipiélago de San Blas, existe desde hace varios años un programa voluntariado de traslado a tierra firme. Muchos de los miles de habitantes de la etnia Gun, eh, al menos, al menos los que viven más cerca de la costa, ven como en algún momento del año el agua se cola en sus casas. La salud en riesgo creciente. Los efectos de la salud incluyen enfermedades y muertes relacionadas con el calor, lesiones y pérdidas de vidas humanas asociadas a tormentas violentas e inundaciones, incidencias de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias por la contaminación del aire, estrés, traumas mentales por el desplazamiento, así como la pérdida de medios de subsistencia y propiedades. Como parte del calor extremo y salud, tenemos que las zonas muy pobladas del planeta están cada vez más expuestas a condiciones más cálidas y experimentan un cambio medio de temperatura en verano que es superior al promedio mundial. Las condiciones del calor extremo están causando cada vez más estragos en la salud humana y en los sistemas de salud. Se registran consecuencias aún más graves en los lugares donde el calor extremo cubre una población envejecida. La urbanización, los efectos de la isla de calor urbano y las desigualdades en materia de salud. Por parte de las enfermedades transmitidas por vectores, los cambios de las condiciones climáticas de 1950 han facilitado la transmisión del virus del dengue por el género del mosquito Aedes aegypti, lo que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Asimismo, la incidencia mundial del dengue ha aumentado de manera drástica en los últimos decenios y alrededor de la mitad de la población mundial corre actualmente el riesgo de contraer la infección. La seguridad alimentaria y el desplazamiento de las poblaciones. El aumento de la temperatura mundial y los cambios en la distribución de las precipitaciones ya han afectado a ecosistemas terrestres como los bosques y las praderas, así como a las tierras agrícolas y el rendimiento de los cultivos. Alrededor de 2/3 de las pérdidas y los daños en los cultivos estuvieron vinculados a las crecidas, pero casi el 90% de las pérdidas y los daños en el sector ganadero se atribuyen a la sequía. En Costa Rica, 94 personas evacuadas en desamparados podrían perder sus casas por deslizamientos y la temporada de los ciclones en el Atlántico es la más intensa de los últimos 15 años. Los conflictos, la inseguridad y las desaceleraciones y las contracciones económicas, la variabilidad del clima y los fenómenos meteorológicos extremos figuran entre los principales factores que han desencadenado el reciente aumento del hambre en el mundo y son una de las principales causas de las crisis profundas. Eh, Costa Rica, por su alimentación tradicional, tiene todo para ser parte del movimiento mundial llamado Cero Hambre, que tiene como objetivo poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Además, empresas como Frijoles Don Pedro asumen el reto nacional de promover una mejor alimentación con una dieta que incluya uno de los nutrientes más importantes para la nutrición que tenemos en nuestro país, que serían los frijoles.
Además, al unirse a este movimiento, se busca incentivar a la población para que tengan acceso a hábitos de consumo saludables que regresen a los alimentos que por tradición han nutrido a la población costarricense y de esta forma ayudar a erradicar la malnutrición de nuestro país. La vida y la biodiversidad marina amenazadas por el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos. Las principales presiones sobre los recursos marinos vivos son la explotación, la contaminación por actividades terrestres, el cambio climático. Los arrecifes de coral son el ecosistema marino más amenazado por los cambios oceánicos relacionados con el clima, especialmente el calentamiento y la acidificación de los océanos. Según las proyecciones, los arrecifes de coral disminuirán si hay un calentamiento en el océano, debido a que son animales muy susceptibles a los cambios de temperatura. La acidificación de los océanos repercute negativamente en los sistemas marinos, como lechones de mejillones, en los hábitats de algunas macroalgas. Lo que es la pesca se ve afectada por el cambio climático de muchas maneras. La mayoría de los distintos costeros dependen de la pesca como una forma de subsistencia. El aumento de la temperatura del agua, los arrecifes se verán impactados y con ello la cuna de especies marinas de interés comercial. Eh, los humedales y los acuíferos también se verán dañados por la salinización, lo cual comprometerá la disponibilidad de agua potable y agua dulce. La concentración de una serie de fenómenos derivados del cambio climático están acordando metros en las playas del país y poniendo en riesgo las comunidades costeras donde el mar toque a las puertas de sus pobladores. No es solo que si el turista ya no tendrá dónde asolearse o las tortugas marinas no tendrán dónde desabocar, sino que la pérdida de costo y el alzo del nivel del mar afectará las actividades agrícolas, los servicios públicos como el abastecimiento del agua potable y los caminos. Algunos fenómenos son el fenómeno del ENOS, que también es conocido como el fenómeno del Niño, la oscilación del Madden Julian, zona de conversión intertropical, vientos alisios y el mozón. Esas son las referencias bibliográficas y gracias.